Si no, mi memoria es bastante mala. El problema es que debemos calcular los valores a y b de manera que la siguiente función sea continua. La función f de x es igual, y hay está definida en tres partes. F de x igual, abrimos una llave, y la primera es x cuadrada más 2x menos 1, si x es menor que 0. La segunda función es ax más b, si 0 menor o igual que x menor que 1. Y la última es 2, si x es mayor o igual que 1. Repito de nuevo. F de x igual a x cuadrada más 2x menos 1, si x es menor que 0. Ax más b, si 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y 2, si x es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Y hay que encontrar las a y b que hacen continua la función. Así que díganme, por favor, ¿cuánto es? Es f de x igual... ¿La primera cuál era, perdón? Es x cuadrada más 2x. Ajá. Si x es menor. Si x es menor que 0. Pero espérame, que es x cuadrada más 2x más 1. Más 1. Si x es menor que 0. Si x es menor que 0. Muy bien. La segunda. La segunda es ax más b. Ax más b. Sí. Si x es mayor o igual a 0, pero menor a 1. 0 menor o igual que x menor que 1. ¿Y la última? 2. Si x es mayor o igual que 1, ¿no? Muy bien. Como debemos encontrar el valor a y el valor b, fíjense, aquí nosotros lo que tenemos es esto. Tengo aquí el 0, tengo aquí el 1. Del lado izquierdo de 0 está definido de esta manera. En medio, entre 0 y 1, está definido de esta manera. Y a la derecha de b está definido de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mi función, los únicos, como al lado izquierdo es esta función es continua. Solamente aquí de nuevo, ax más b es una función lineal. Aquí va a ser continua, no importa quién sea a y quién sea b. Y aquí es una función constante, que es la función constante 2. Entonces, en todos los lugares, en todos los subintervalos, no tendré problema. El único lugar donde tendré problema y debo tener cuidado es en 0 y en 1. Entonces, ahí es donde debo calcular mis límites laterales. El primer límite lateral es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Díganme, por favor, ¿cuál es el límite cuando x tiende por la izquierda de f de x? ¿Cuál es la regla de correspondencia a la izquierda? La regla de correspondencia es esta. X cuadrada más 2x más 1. O sea que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada más 2x más 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tengo esto, ¿qué es lo que debo hacer? Pues, como esto es continuo, lo único que hago es evalúo el 0. Esto es un 0, 2 por 0 es 0, más 1. O sea, 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1. 0 al cuadrado es 0, 2 por 0, el límite es 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a aquí. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, me estoy acercando por valores mayores que 0, mayores que 0. Entonces tengo la función ax más b. Eso me dice la regla de correspondencia. Ax más b. Evalúo en 0 y esto me da a por 0 más b y eso es igual a b. De estos dos, como yo quiero que la función sea continua, necesito que el límite por la izquierda y el límite por la derecha cuando x tienden a 0 de f de x sea igual. Entonces yo tengo que hacer que b
es igual a 1. ¿Sí? Límite por la derecha y límite por la izquierda deben ser iguales. Entonces ya encontré, de gratis, ya encontré un valor de 1. Ahora, me voy al otro punto. En el otro punto, yo sé, o yo quiero, que el límite cuando x tiende a 1, en este caso, por la izquierda de la función f de x. ¿Quién es la función f de x? La función f de x a la izquierda del 1 es ax más b. Mi regla de correspondencia entonces me obliga a que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de ax más b. La función ax más b es continua porque es una función lineal, entonces solamente debo de evaluar a por 1 más b. Entonces mi límite va a ser a por 1, a más b. ¿De acuerdo? Ahora calculo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de mi función, y aquí me da igual a 2, límite cuando x tiende a 1 por la derecha del 2, y esto es 2. De nuevo, como tengo estos dos límites laterales y quiero que la función sea igual, pues necesito plantear que a más b, que es el límite por la izquierda, sea igual a 2, que es el límite por la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, yo necesito encontrar los dos valores, a y b, pero la ecuación 1, a esta vamos a llamarle ecuación 2. Y fíjense, con la ecuación 1 tengo b igual a 1. Con la ecuación 2 tengo a más b igual a 2. Pues ya tengo b igual a 1, pues sustituyo el valor de b igual a 1 y así obtengo el valor de a. A más 1 es igual a 2, a igual a 2 menos 1 igual a 1. A igual a 1. B igual a 1, A igual a 1. ¿Cuál es la función que yo obtengo? La función que yo obtengo, pues simplemente voy a borrar, ¿qué borro? Pues yo creo que este lado. La función que yo obtengo simplemente es, voy a borrar aquí. Recuerden que este es el límite lateral, solamente eso. La función que yo obtengo, calculando los valores a y b, es f de x igual a x cuadrada más 2x más 1 si x menor que 0. A y b son 1, x más 1 si 0 menor o igual que x menor que 1. 2 si x es mayor o igual que 1. Esta es la función, dados los valores a igual a 1, b igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Está claro, ¿no? Oye, vamos a hacer algo Profe, Sí, adelante, dime. yo tengo una duda, pero fuera del tema. Ya es con cuanto a la tarea 8 y 10. ¿Es existencial? Ajá, que Si es, si, si es existencial, hay que ir a humanidades. No, dime, adelante. que Cuéntame. si en al principio nos mandó un formato Ujú. para hacer las tareas, pero ahí no viene la tarea 8, digo, la tarea 9 y 10. Ajá, vale. Sí, lo que pasa es que se me pasó y ese día estaba yo emocional y les dije 9 y 10. Lo que voy a hacer es no dejarles tarea. Ok, ¿Sí? 9 y 10 no les dejo tarea. Prefiero que en lugar de estar desde ahora estresados haciendo una tarea, he decidido que mejor se pongan a estudiar y se preparen para el examen del viernes y por si tienen que hacer alguna reposición, alguna recuperación de cara a la otra semana. ¿De acuerdo? de acuerdo, gracias. No, de qué. Eso sí, tienen que repasar la tarea, repasar los conceptos, repasar, y para eso los videitos ayudan, ¿no? También repasar las clases.
No sé si gracias a lo más adecuado antes de que tenemos que hacer examen, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra duda? Perfecto. Vamos a estudiar la continuidad de esta función. Les voy a dictar. Va a ser una función definida a trozos y la función va a ser f de x igual. Primeramente, x más 5 si x es menor o igual que menos 2. X cuadrada menos 1 si x está entre menos 2, es mayor que menos 2 y menor o igual que 1. Y x más 2 si x es mayor que 1. ¿Sí? Es x más 5, x cuadrada menos 1 y x más 2. Vamos a ver. X más 5. F de x. X más 5, x cuadrada. Ahí está, por eso es que se los dicto. X cuadrada menos 1. Y finalmente x más 2. El primero era si x menor o igual que menos 2. Entonces era menos 2 menor que x y este menor o igual que 1. Y este es si x es mayor que 1. Así que la pregunta ahora es, díganme por favor si la función es continua o no es continua. Sí, es continua. Sí es continua. ¿Por qué es continua? Ah, bueno, estaba contestando de la primera parte de f de x más 5 sería continua, pero Vamos a tendríamos que ver. analizar también si x cuadrada menos 1 Yo se creo que junta sí. con x más 5. Yo creo que sí, dices, compañero. ¿Ya lo calculaste? Gráficamente sí. Ajá, gráficamente. Pues no, gráficamente no. ¿Cómo puedo decir que sea continua sin necesidad de ver la gráfica? A la izquierda de menos 2 ¿es continua? Sí. ¿Entre menos 2 y 1 es continua? Sí. ¿Mayores que 1 es continua? Sí. Ahora díganme, por favor, ¿en qué valores necesito checar si es continua o no? ¿En dónde se juntan? Los X igual límites a menos laterales 2 de menos y 2. x igual a 1. Entonces, tengo que calcular límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. ¿Eso cuánto vale? Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. ¿Quién es la función? X menos 5. Más 5. Has dicho x menos 5, ¿no? Es x más 5. ¿Eh? ¿Eso cuánto vale? Es menos 2 más 5. Menos 2 más 5 es 3. Por el otro lado, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrada menos 1.
que es menos 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1 igual a 3. Entonces la función es continua en x igual a menos 2. ¿De acuerdo? Porque estos dos límites laterales son iguales. Ahora, ¿qué pasa en el otro? Necesito límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. ¿Cuál es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia es por la izquierda es x cuadrada menos 1, ¿no? Es límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrada menos 1. ¿Y eso cuánto vale? 0. Es igual a 1 al cuadrado menos 1, 1 menos 1, 0. Ahora, vamos a ver, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, mi regla de correspondencia me dice x más 2. Y eso es igual a 1 más 2. 1 más 2 es igual a 3. ¿Eso qué pasa? ¿Qué me quiere decir en estas dos? En x igual a 1. Entonces, la función no es continua en x igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Y no tiene solución eso? Tendría solución, qué bien que lo preguntas, tendría solución si tuviera una variable a, por ejemplo. Pero tienes valores muy exactos. Por un lado es 3, por otro lado es 1. La función entonces, ¿en dónde es continua? El menos 2. No solo el menos 2. Si ve el conjunto, ¿en qué conjunto de números reales la función es continua? Ah, de menos 2 a 1, exceptuando el lateral izquierdo o No, derecho. no, no estamos hablando de fútbol. No hay lateral derecho o lateral izquierdo. La función, el único lugar donde no es continua es en x igual a 1. ¿De acuerdo? Fíjate. A la izquierda de menos 2, aquí tenemos otra vez, por ejemplo, tengo aquí el menos 2, tengo aquí el 1. Estos son los puntos que analizo. Pero a la izquierda de menos 2, mi regla de correspondencia dice x más 5. Así que la función aquí va a ser continua en el intervalo menos infinito, menos 2. Aquí ya es continua. Ahora, entre el intervalo menos 2, 1, mi regla de correspondencia dice x cuadrada menos 1. En ese intervalo abierto, la función también es continua. Menos 2, 1. Y en el último intervalo, para todos los 1 hasta más infinito, aquí también es continua. La regla de correspondencia me dice x más 2. ¿Cuáles son los únicos puntos problemáticos? Menos 2 y 1. Para el primero, ¿es continuo? Sí. Sí, ¿no? Entonces, también el menos 2 es continuo. Déjenme poner x igual a menos 2. En x igual a menos 2 es continuo. En x igual a 1 no es continuo.
Entonces díganme en dónde va a ser continua. En todos los reales, menos ¿qué valor? 1. Menos 1. Entonces, si yo quiero escribir los intervalos de continuidad, tengo que poner menos infinito, 1, unión, 1, coma, más infinito. ¿De acuerdo? Así que no puedo decir en el lateral si la función o es continua en el punto, pero ya no hablo del lateral. Es que es lateral, por el lado izquierdo sí es continuo, por el lado derecho es continuo. No, no, no es continuo en el valor x igual a 1. ¿De acuerdo? En el resto de la función, en el resto del dominio, en el resto de los reales, la función sí va a ser continua. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? No, ninguna. Muy bien. Ahora, ¿se fijan cómo todo lo que es los problemas de límites van de la mano los de continuidad van de la mano de límites? Maestro, tengo una duda. Sí, a ver, dime. ¿En el intervalo menos infinito a 1 no sería intervalo cerrado en 1? A ver, si cerramos el intervalo en 1 cerrado y le unimos... Porque, Dime. sí, porque como en la función de x cuadrada menos 1 dice que es menos 2 menor o igual a x, que es menor o igual a 1. Ujú. ¿No? Por eso Por eso como puso abierto ahí. por eso te da el pálpito que a lo mejor es 1 cerrado, ¿no? No, nada más la curiosidad. Por eso, ese es el pálpito, la curiosidad. A ver, te Ah, explico, Te explico. ujú. Una cosa es la definición de la función. Una cosa es la definición de la función y otra cosa es ver en dónde la función es continua o no. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, en la definición de la función, usamos 3 intervalos. El primero es x más 5, si x menor o igual que menos 2, ahí de alguna manera estamos entendiendo que estoy definiendo el intervalo menos infinito, menos 2, ¿de acuerdo? En el siguiente es x cuadrada menos 1, y eso vale para el intervalo semiabierto, abierto por el menos 2, cerrado por el 1. Después ponemos x más 2 y es abierto, intervalo abierto por el lado 1. Esa es la definición de la función. Pero cuando yo quiero calcular si la función es continua o no, ya lo hice y obtuve que el único punto donde no es continua, ¿dónde es? Es 1. En 1, ¿no? En 1 es el único punto donde no es continua. En ese punto no es continua la función. Si no es continua la función en ese punto, es indiferente a si la función está definida ahí o no. ¿Por qué? ¿Está definida ahí? Sí. ¿Cuál era el criterio para decir si era continua? Primera cosa, está definida. ¿La función está definida ahí? Sí, fíjate, en 1 está definida como x cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Después
de checar si la función está definida ahí, tengo que checar, ¿qué cosa? Que los límites laterales existan. En este caso, los límites laterales existen, por un lado es 0, por el otro lado el límite lateral es 3. La tercera condición es que fueran iguales. ¿Son iguales los dos? No. No, porque son 0 y 3. Entonces, en x igual a 1, la función no es continua. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. ¿Sí? En x igual a 1, la función no es continua. Bueno, cuando yo pregunto, ¿cuál es el intervalo? ¿En qué números reales? ¿En qué números reales la función es continua? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como ya me di cuenta que el único lugar donde no es continua es en x igual a 1, en donde sí será continua. A los reales tengo que quitarles el 1, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Vale. Si a los reales tú les quitas el 1, ¿qué intervalos tienes? Por fuerza debes poner intervalos abiertos, menos infinito, coma 1, abierto, unión 1, abierto, coma infinito. Este de aquí, responde a la pregunta, ¿en qué intervalos la función es continua? Aquí tengo un menor o igual, pero ese menor o igual tiene que ver con cómo estoy definiendo la función. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, no hay que confundirse con eso, Cristian, esto debe quedarte bien claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú puedes tener bien claro que la función no es continua ahí y hacer todos tus límites y demás. Pero cuando pregunto, oye, dame el intervalo en el cual las funciones es continua y tú me pones aquí el cerrado, ¿sabes qué quiere decir eso? Que la definí en vez de verificar la Exactamente. continuidad. Que, que no tienes claro la continuidad. ¿De acuerdo? Y eso es un error. Si tú pones, de hecho es que fíjate, si tú pones menos infinito, coma 1, cerrado, perdón, no pinta. Voy a borrar este. Si tú cierras aquí, ¿sabes a qué es igual esto? A todos los reales, ¿no? A todos los reales. ¿Sí? Si ponemos aquí el intervalo cerrado, la unión de estos dos es todos los reales. Por eso, para excluirlo y que no sean todos los reales, siempre debo de poner aquí paréntesis. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, porque probablemente, bueno, no probablemente, si ustedes se llegan a encontrar con un problema de ese estilo y se equivocan en algún valor a la hora de ponerlo, pues ya la pregunta puede estar mal, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues, O sea que en continuidad siempre van a ser paréntesis abiertos, ¿no? Bueno, intervalos no, abiertos. no siempre. Depende de lo que te diga el Es a menos de programa. que todos toquen f de x, ¿no? ¿Qué quieres decir, Juan Francisco? No entiendo, Explícame un Eh, poquito más. que, o sea, todas las funciones dentro de la composición estén intersectadas. No. A ver, solamente van a ser abiertos si esos puntos, si la función en esos puntos no es continua. Y eso es porque estás excluyendo esos puntos.
¿De acuerdo? Pero, Ok. Sí, pero podrías encontrar, por ejemplo, restringirte solamente a valores en los cuales esto no fuera de esa manera. De hecho, fíjense en lo siguiente. Voy a hablar de algo de continuidad, pero que involucra intervalos cerrados. ¿Por qué las funciones continuas son bonitas y importantes en estas cosas? Hay dos cosas de las cuales quisiera hablarles. No haremos demasiados ejercicios de esto, pero son, creo que, cosas de las cuales vale la pena hablar. Una de ellas es la siguiente. Supongamos que tengo una función definida en un intervalo a b, y esa función va a los reales, y f es continua. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que vamos a decir es la siguiente. Lo que vamos a decir es 1. F alcanza su valor máximo en AB. ¿Qué quiere decir que alcanza su valor máximo? Quiere decir que existe algún valor C en este intervalo cerrado, tal que la imagen de C es mayor o igual que cualquier imagen que esté de un punto que esté en el intervalo. ¿De acuerdo? Esto siempre pasa cuando la función es continua y tú tienes un intervalo cerrado. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo sería, digámoslo, de esta manera. Si tú tienes, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada, y tú vas a hablar solamente del intervalo 0,1. Si tú hablas solamente del intervalo 0,1, ¿quién es el valor máximo y quién es el valor máximo? ¿En dónde encuentro el valor máximo de la función? ¿Qué necesito encontrar? Necesito encontrar un C que sea mayor o igual que la imagen de todos los elementos del intervalo cerrado A. ¿Quién sería? ¿Quién sería el valor más grande? Si yo pongo la función del intervalo cerrado 0, 1 en los reales. Pues, fíjense. 1. ¿Cuánto vale en 1? 1. Solo me estoy fijando en este trozo de parábola, que vale 0, 0 al 1, 1. ¿De acuerdo? Díganme, por favor, quién es el valor máximo de la función en ese intervalo. 1. 1, ¿verdad? En x igual a 1, f de 1 es 1. Y 1 es mayor o igual que f de x para toda x en el intervalo 0, 1. Cualquiera de estos se queda por debajo de 1. ¿De acuerdo? También, y ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo, cuando f alcanza su valor mínimo.
en el intervalo AB. ¿Qué quiere decir que existe, que alcanza su valor mínimo? Ahora, de nuevo, existe un valor C en el intervalo AB, tal que f de C es menor o igual que f de X para toda X en el intervalo AB. ¿De acuerdo? En este caso, ¿quién sería el valor mínimo? ¿Quién sería el valor mínimo? El máximo ya dijimos era 1. ¿Están de acuerdo que el valor X igual a 0, ahí sería el mínimo? Cualquier otro valor, su imagen va a ser positiva. Entonces el valor mínimo sería el 0. Ahora, fíjense en esto. Es muy importante estas dos condiciones. Que el intervalo sea cerrado y que la función sea continua en todo el intervalo. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué pasa si yo agarro y yo tomo, en lugar del intervalo cerrado, con este mismo ejemplo, tomo la función 0,1 del 0,1 abierto en los reales? La gráfica, lo único que voy a cambiar es que la gráfica no va a tener este punto y no va a tener este punto. Pregunta, ¿alcanza su valor mínimo? Máximo, perdón. Les digo no, porque el valor más grande de todos es en 1. Pero si tú te mueves un poquito para acá, este valor, ahí está. Pero siempre vas a encontrar uno más pegado a 1 que sea más grande. Más pegado a 1 que sea más grande. Hay una infinidad de cosas, de valores a la izquierda de 1. Hay una infinidad de valores a la izquierda de 1, pero no vas a encontrar uno que sea mayor que el otro, porque siempre, cuando tengas uno aquí, basta que te tomes, por ejemplo, la mitad para decir, este está ahí y es más grande. Entonces, esta condición de que el intervalo sea cerrado es muy importante. En un dibujito como estos, no se alcanza ni el máximo ni el mínimo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Y eso hacen las funciones continuas en intervalos cerrados. ¿Qué otro resultado también interesante y bueno podemos encontrar en esto? Pues el otro resultado interesante y bueno es el siguiente. Antes dijimos que la función puede ser en un intervalo cerrado, pero también que la función sea continua en todos sus puntos. Miren esta función. F de X igual a 1 entre X, y yo me voy a restringir del intervalo menos 1, 1. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Menos 1, 1. Aquí viene así, y aquí viene así. Tengo un intervalo cerrado menos 1, 1. Pero tengo que en X igual a 0 no es continuo. ¿Sí? En todos los demás es continua, pero en el X igual a 0 no. Pregunta, ¿alcanza su máximo y su mínimo? El máximo. ¿Quién es el máximo? Se va más infinito. No alcanza el máximo. ¿Quién es el mínimo? Se va a menos infinito, no alcanza el máximo, no alcanza el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, la condición de que sea un intervalo cerrado es muy importante. La condición de que sea una función continua también es muy importante. ¿De acuerdo? Y cuando decimos f es continua, entendemos que será continua en todo el intervalo cerrado. Muy bien. La siguiente cosa que quiero decirles que cumplen las funciones continuas, ¿sí? Y que son buenas e importantes, es la siguiente. La siguiente, ya que dije que f alcanza su valor máximo y su valor mínimo,
Vamos a decir que m sea el valor máximo. Con las mismas hipótesis, f de un intervalo cerrado a b en los reales y f es continuo. Y vamos a poner m pequeña, el valor mínimo. Entonces, como este es el mínimo y este es el máximo, estarán de acuerdo que puedo poner este intervalo, ¿no? Y este intervalo, tengo la función AB, ¿sí? Por ahí, no sé en dónde, pero tengo una M, y a lo mejor podría estar aquí la M pequeña. Estos dos valores se alcanzan en este intervalo. Lo que yo estoy diciendo es que la gráfica de M en algún punto se alcanza, la gráfica de M se alcanza en algún punto. ¿Qué dice el resultado? Si yo tengo, por ejemplo, Y en el intervalo M, N, ¿sí? Existe un valor C en el intervalo AB, tal que f de C es igual a Y. ¿Qué me está diciendo esto? En el intervalo cerrado NB, agárrate un punto. Aquí, por ejemplo. Este va a ser aquí. Pues lo que me está diciendo es que como la función es continua, va a existir un C, puede ser incluso C puede ser A o B, no me importa, pero va a existir un C tal que este punto C, f de C, es igual a Y. La imagen de este Y es la imagen de un C. ¿De acuerdo? Y eso va a pasar para cualquier Y que yo me tome aquí. ¿Sí o no? ¿Está entendido? Sí, 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 queda claro. ¿Sí? Cualquier valor de aquí, siempre va a existir un valor aquí que sea enviado a ese valor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante esto por un resultado que, si no recuerdo mal, se llama el teorema del valor intermedio, o se llama el teorema de Rolle, en alguna de sus presentaciones y eso es importante por lo siguiente. Tómate una función del intervalo AB en los reales. En su caso muy particular, te dice que supongamos que x1, que existe x1 en el intervalo AB, tal que su imagen es mayor que 0. También que existe x2 en ese AB, tal que f de x2 es menor que 0. Entonces, existe un C en el intervalo AB, tal que f de C es igual a 0. ¿Qué está diciendo esto? Tómate esto. Tienes A, tienes B. Y tienes un valor x1 y un valor x2, de manera que x1, este es f de x1. Y tienes el x2, de manera que f de x2 es este de aquí. Ojo, x1 y x2 podrían no estar en este orden, podrían estar x2 aquí y x1 aquí. Lo que me importa es que f de x1 es mayor que 0 y f de x2 es menor que 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? Aplicando ese resultado, me dice que si yo tengo el 0, hay alguien de aquí, un valor C,
que se queda en 0. ¿De acuerdo? Esto es muy útil, por ejemplo, para garantizar y a veces calcular ceros de funciones, ceros de polinomios. Y también es muy útil para decir, por ejemplo, que una función tiene un punto fijo, el intervalo cerrado 0, 1 en el mismo. Pero eso excede un poco los alcances de este curso. Entonces no lo diré, pero es una cosa, bueno, no les diré cómo se hace, pero es una cosa muy, muy interesante por lo siguiente. Lo que estamos diciendo es esto. Este es el 0, 0, esto es el 1, 0, este es el 1, 1, y este es el 0, 1. ¿Sí? Si ustedes tienen el cuadrado este, hacia allá van los ejes, así acá van los ejes. Si ustedes tienen este cuadrado y aquí tienen la función, de hecho, mi función la puedo restringir del 0, 1 en el 0, 1. De hecho, en todo lo real, no, en el 0, 1. Del 0, 1 en el 0, 1. ¿Sí? Y la f es continua. Tú no sabes dónde, pero sabes que existe una x0, tal que f de x0 es igual a x0. O sea, trazas esta diagonal, la función f de x igual a x, y no importa dónde, en algún punto, tu gráfica de esta función f, llamamos f de x. Existe un x0, de manera que este punto no se movió. ¿Sí? Son algunas consecuencias de estos resultados que tienen que ver con funciones continuas, con intervalos cerrados y que son bastante útiles. ¿De acuerdo?